Saludamos a la gente que está en sintonía de este espacio a través de rcr750.com. rcr750.com, allí nos ves y nos escuchas completamente en vivo. Pero si deseas hacerlo en diferido también es posible a través de nuestro canal en YouTube, el de RCR. Nos buscas en YouTube como RCR750 o como Radio Caracas Radio. Y pues allí no solamente puedes disfrutar de todas las emisiones anteriores de Y Así Nos Va, sino también de todos los demás programas de la estación. Ahí están todos los programas de la estación. La gente que pregunta, ¿dónde están los programas? Están ahí en el canal de YouTube. Búsquelos en el canal de YouTube. Y la gente que pregunta, ¿y dónde está Daniel? Como creo que voy a tener que hacer esto las 2 semanas, que Daniel va a estar fuera. Bueno, ya las 2 semanas se han ido, porque ya vamos a mitad de semana. Mira cómo se va volando la semana. Lo que queda de esta semana y la semana próxima, Daniel va a estar fuera. Va a estar fuera porque tiene unos compromisos que son impostergables. Pero Daniel está muy bien y nada más, bueno, está atendiendo esos compromisos. Entonces, eso para la gente que pregunta, ¿dónde está Daniel? Bueno, fíjense ustedes, fíjense ustedes. Todo este tema que ha causado no es la victoria, pero es casi que la victoria, podría ser como una victoria de la llegada en placé, como se dice en el argot hípico, en segundo lugar de Rodolfo Hernández en las elecciones colombianas, han generado pues diversas interpretaciones. Pero una de las interpretaciones que esto genera tiene que ver con las características del liderazgo que está imponiéndose en este lado del mundo, en Colombia, y el tipo de liderazgo que no solamente necesariamente en Colombia se está imponiendo, sino en Hispanoamérica, en estos lados del mundo completamente. Entonces podemos ver, por ejemplo, lo que significó Bolsonaro en Brasil, lo que significó quizá también un poco, bueno, no sé si Macri en un momento en Argentina, porque Macri era un poquito como más modosito, lo que significó Trump en los Estados Unidos. Y estoy hablando fundamentalmente de hombres de negocios que no tienen carrera partidista y que tienen propuestas disruptivas, que son personas que no están en el aparato, en el establishment político y que además cuando llegan a una campaña electoral parece que hacen eso que nosotros llamamos cantar las claritas. O sea, que terminan siendo impertinentes, que terminan siendo unas personas sin filtros, que en algunos casos hasta se les va la rosca y entonces dicen, bueno, pero este tipo, ¿cómo va a decir? El tipo la gente dice, este tipo no es políticamente correcto. Bueno, justamente ahí está el rasgo característico de este tipo de candidaturas, ¿no? Pero ese tipo de candidatos, que entonces, bueno, ya después que usted identifica el fenómeno, empieza a ponerle nombres y apellidos, entonces hay gente, no, estos populistas de derecha, no que estos demagogos, no que estos candidatos de la antipolítica. Es una palabra que yo creo que nada más se usa en Venezuela, esa de la antipolítica, que en realidad es una palabra muy vacía, porque no existe nada como antipolítica cuando tú estás hablando de política, porque cuando tú te involucras en un asunto político, tú no puedes ser antipolítico. Eso es así. Hay gente que dice, bueno, no, que hay gente que llega a la política desde la antipolítica. ¿Cómo demonios? Que me lo expliquen, no es posible. Cuando alguien está aspirando a un cargo público, que es un cargo político, porque compromete a la polis, compromete un colectivo, pues no puede tener una aproximación a ese asunto desde un campo antipolítico, no es posible. Lo que hay son candidaturas, llamaría yo, antisistema, eso siempre se ha dicho. Antisistema significa que no están identificadas con el sistema político que hasta ese momento se ha impuesto en esos países, anti-establishment, cuando estamos hablando de la clase política, es decir, líderes y partidos, que generalmente en esos países, y anti-establishment, por ejemplo, eran las dos candidaturas que en Venezuela aparecieron en el año 98, la de Salas Romer y la de Chávez, aunque Salas Romer menos, porque Salas Romer había pasado por Copey, había sido gobernador usando la tarjeta de Copey, pero Salas Romer no fue nunca un militante de partido, y Chávez mucho menos. Chávez era golpista, y además Chávez no pertenecía a ninguno de los partidos tradicionales, ni siquiera a los de la izquierda venezolana, sino que fundó su propio movimiento, ¿no? Pero eso sí se puede entender. Eso de antipolítico a mí no me suena. Por eso cuando una persona me empieza a hablar de antipolítica, conmigo la pierde, porque lo más probable es que esa persona o es adeco chimbo, o sea,
porque los adecos son los que usan mucho esas palabras cuando están hablando de lo que le pasó a Carlos Andrés Pérez a principios de los 90, y es como para justificar o tratar de explicar el tema de la destitución de Pérez, entonces usa mucho esa palabra, de la antipolítica, o es una persona que realmente conoce poco de política. Eso es lo que ocurre en estos casos. Entonces conmigo no la ganan, ¿no? No me cautivan. Pero el caso es que con el tema de Rodolfo Hernández en Colombia, entonces se dice, mira cómo el mundo está mirando hacia ese tipo de candidaturas, mira cómo el mundo está llegando a prácticamente el desmantelamiento de los partidos, la política convencional, la forma natural que tienen estos partidos de impulsar candidatos, tal, ¿no? Y entonces hay gente que dice, bueno, pero en Venezuela no se descarta que en 2024 pueda aparecer un liderazgo similar al de Rodolfo Hernández, y puede ser un tipo salido de la empresa privada, bueno, no sé, la poca que hay será. O bueno, alguien que no venga de los partidos, pero que sea una persona disruptiva, así, que ni siquiera es María Corina, sino otra que no hayan nombrado, o sea, puede ser algo así. Y yo creo que esta gente pierde el sentido de las proporciones porque hay que empezar por el principio. Que si bien esto está pasando en el mundo y que en Venezuela yo creo que están las condiciones para que un liderazgo de estos aparezca. Entonces, claro, esto hay gente que lo malinterpreta, ¿no? Entonces te dicen, ay, por ahí vi una encuesta. Creo que era de Jesús Seguía, a quien yo respeto mucho personalmente, porque yo trabajé con Jesús, pero yo no estoy de acuerdo con las posiciones políticas que ha asumido Jesús de un tiempo para acá, un tiempo largo para acá. Y Jesús y yo siempre tuvimos un trato cordial, ¿no? Pero Jesús Seguía sacaba una encuesta donde él decía, no, la gente no quiere en Venezuela que el candidato que salga o la persona que sea presidente en 2024 venga ni del chavismo ni de la oposición. O sea, casi que el regreso de la tesis del Ninino. Entonces hay gente, bueno, fíjate, ahí está, 70% no quieren que vengan ni de la MUT, o lo que era la MUT, o sea, no, que no sea Guaidó ni que sea Maduro. Pero vamos a partir de algo primero. Aquí el tema es que más allá de que usted no quiere que no sea ni uno ni el otro, la gente en Venezuela no tiene capacidad de elegir. Eso es si hubiese capacidad de elegir. Ahora, ¿cómo tú vas a materializar esa aspiración? Si es que existiese. Yo no sé si eso es verdad, pero eso es lo que dice la encuesta de este señor, Jesús Seguías. ¿Cómo tú vas a materializar eso? Por ósmosis. Y es lo mismo que ocurre cuando tratas de hacer entonces la semejanza con el caso colombiano. No, eso que se está viendo en las encuestas, mira, y lo que se está viendo en Colombia es parecido. Lo más probable es que aquí en Venezuela en 2024 el que salga sea uno que no sabemos y entonces va a estar por encima del chavismo y de la MUT. ¿Y cómo? ¿Es que acaso el CNE lo van a cambiar de aquí al 2024 otra vez? ¿Es que acaso las máquinas la van a reformar? ¿Es que acaso el software va a ser otro? ¿Es que acaso aquí vamos a tener plenas garantías para elegir de aquí al 2024? ¿Por qué? Porque Maduro se va a cansar de mandar. Esas son las cosas que me alejan de ti. O sea, esas son las cosas que yo a veces la gente pierde las proporciones, por eso es que hay tanto análisis fácil, o sea, de que decir, no, mira, como pasó en Colombia, puede pasar aquí. No, aquí hay que partir del principio, que es que tú no tienes posibilidad real de elegir. Si tú tuvieses posibilidad real de elegir, no, como dice también el dicho, el cielo es el límite. Ahí yo sí digo, mira, no, perfecto. María Corina, de Elsa, que se lance todos los que quieran, que no son, en teoría, que no son actores tradicionales, ¿no? Las dos damas, entonces tenemos, no sé, que se lance Lorenzo Mendoza, que aquí hay gente que tiene 20 años lanzando a Lorenzo Mendoza. Lanzamos a Vladimir Villegas también, entonces, porque le vamos a prender velas a Vladimir, entonces ponemos a Vladimir Villegas, ponemos a todos de candidatos. Por ahorita ha lanzado Ramos Alú ahora otra vez, que yo digo que lo que tiene que ocurrir con Ramos Alú es que hay que tener mucha prudencia, porque con Ramos Alú no es tanto que se lance, sino que llegue al año en el que tiene que lanzarse, porque 2024 es el año de las elecciones, supuestamente, estas elecciones chimbas. ¿Y qué nos garantiza que? O sea, faltan 2 años largos de aquí para allá, entonces hay que tener cuidado. El tema es que la gente pierde las proporciones. Y entonces yo estoy viendo, porque como yo soy un mal pensado natural, porque ya son tantos años en esto y ya, o sea, ya yo lo he visto, no todo, pero casi. Ya yo estoy viendo la tendencia. Ahora vendrá un discurso en Venezuela, porque lo más probable, y de eso vamos a hablar un poquito también hoy,
lo más probable es que se produzca el escenario que les comenté el lunes, que es que gane Rodolfo Hernández la segunda vuelta. Todas las encuestas lo tienen adelante, y si no lo tienen adelante, lo tienen empatado con Petro, pero en la mayoría de las encuestas está adelante Rodolfo Hernández. Si este señor gana la presidencia de Colombia, bueno, el discurso será, mira, si en Colombia se pudo, si en Colombia fue un outsider, que es el otro término que se utiliza, me gusta más ese, el outsider, bueno, ¿por qué no buscar un outsider en Venezuela? Y como aquí siempre hay mentes incautas, como aquí siempre hay gente que parece que es, como dicen por ahí también, que es cogida a lazo, o sea, que parece que son nuevos en esto, van y los capturan, van y les echan el guante. Entonces, eso va por allí. Aquí se nos va a decir, no, mira, tranquilo, que aquí lo que hay que buscar un tercer actor, un outsider, y tú verás levantando fondos a unos perfectos desconocidos que lo que van a hacer es valer justamente su condición de perfectos desconocidos. Van a decir, no, pero es que sí que las encuestas dicen que aquí no tiene que ser ni de la oposición ni del chavismo, y miramos al lado y pasó lo que pasó con Rodolfo Hernández. Mira, yo soy el candidato perfecto, ¿dónde me anoto? ¿Dónde firmo? Eso va a pasar, eso va a pasar en Venezuela. Ahora, el problema, repito, vuelvo sobre lo importante, es cuando tú desconoces la realidad. Y desconocer la realidad es desconocer lo elemental, lo principal. Y lo principal es que usted no tiene posibilidad de elegir. ¿Quién le va a garantizar a usted que así usted ponga de candidato al Papa, no a este que no me gusta, usted logre la resurrección de Juan Pablo II y lo ponga de candidato a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela? Usted va a lograr que Juan Pablo II sea electo. ¿Quién no elegiría al Papa Juan Pablo II? Por lo menos yo como católico lo haría, muerto de la risa. Pero, o sea, aquí estamos en el tema de elegir. Y hablando de elegir, para cerrar el segmento, hay cambios supuestamente en el PSUV, y el más destacado de los cambios dentro del PSUV es el siguiente. A Jorge Rodríguez, que es un tipo que de verdad cada día pues incrementa más su poder, pues ahora le han dado le han creado una secretaría o una comisión fusionada dentro del PSUV. Jorge Rodríguez era secretario o presidente o lo que fuese de la Comisión de Comunicación del PSUV. Ahora tiene la Comisión de Comunicaciones y también tiene los asuntos electorales. Dicen en esta reunión que hubo del PSUV, este es un reporte de la agencia española EFE, que bueno, que claro, las cosas siguen más o menos igual. El primer vicepresidente Diosdado Cabello explica en rueda de prensa que el mandatario venezolano Nicolás Maduro, el mandatario venezolano, imagínate tú, échale pichón, y el alto mando político de la formación decidieron fusionar la Comisión de Comunicaciones con la de Asuntos Electorales en una sola. Y va a estar al presidente de esta, el presidente también del Parlamento, Jorge Rodríguez. El partido además nombró a Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, vicepresidente de Formación e Ideología. ¿A quién va a formar Adán Chávez? ¿Será a quién va a deformar? Donde hasta hoy estuvo el gobernador del céntrico estado Miranda, Héctor Rodríguez, que ahora pasa a ser vicepresidente de la alianza con el Polo Patriótico, que todavía existe. La Comisión de Mujeres la liderará la mujer, la ministra de la Mujer e Igualdad de Géneros, Diva Guzmán, Diva. Mientras que el vicepresidente para la clase obrera estará el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba. Además, la diputada Tania Díaz, hasta hoy vicepresidenta de Comunicaciones, que fue la que era vicepresidenta de Comunicaciones era Tania Díaz, se la rasparon, fue designada se la rasparon del cargo, cuidado, fue designada en la instancia de Asuntos Internacionales. Asimismo, Cabello anunció la creación de enlaces estadales del PSUV en Caracas y en 23 regiones del país, cuyos encargados tendrán la tarea de meterse de cabeza, imagínese usted, en sus respectivos estados con la organización del partido. Bueno, la ruta del partido es clara y consiste en la victoria revolucionaria en cualquier escenario. No me digas. Entre ellos el electoral, en la calle y el internacional. Bueno, con esta noticia nosotros vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCF 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. Fíjense ustedes qué cosa tan interesante y tan bonita tiene la historia, que bueno, ya luego no es bonita, sino trágica, ¿no? Hoy se están cumpliendo, hoy 1 de junio del año 2022, 42 años de la aprobación oficial de la televisión en colores en Venezuela. La primera transmisión oficial, porque ya había ocurrido transmisión de TV en colores en Venezuela, pero la oficial aprobada por el Estado venezolano, que fue durante el gobierno de don Luis Herrera Campins, en el año 1980. Se produjo hace 42 años. Esa primera emisión tuvo su demora, ¿no? Porque realmente la primera emisión de televisión en colores en Venezuela data del año 69. Data del año 69. El primer experimento que se hizo según lo que yo estoy viendo por acá. Pero en el año 72, y aquí es donde la historia se pone bonita, es cuando hace la primera emisión en colores, un canal comercial en Venezuela, lo hace Radio Caracas Televisión. Pero Carlos Andrés Pérez en el 74, que es el primer gobierno, había decidido prohibir cualquier transmisión en colores en Venezuela. Y se tuvieron que esperar los venezolanos hasta el año 80, 1 de junio del 80, acabamos de decir, para que se hicieran oficiales, se permisara la televisión en color en Venezuela. Yo por eso siempre veía, esto me parece bien curioso a mí, ¿no? Porque, y estamos hablando de que entre que se hace el primer experimento, año 69, o sea, se hace la primera transmisión como de testeo, y el 80 transcurren 11 años. A mí me parecía raro que un país, que estamos hablando de la Venezuela en la década de los 60, 70 y hasta los 80, donde ya la cosa había empezado a declinar, ¿no? Pero que un país de los 60 y 70 como Venezuela, que era la punta de lanza casi de América del Sur, era, o sea, de los países que prometían más en el mundo, sobre todo, por supuesto, apalancada en su economía petrolera y en una economía que parecía imbatible. A mí me parecía muy raro que Venezuela hubiese durado tanto para tener televisión en colores, que es un avance tecnológico significativo y muy, muy costoso en tecnologías para la época. Con razón yo decía, ¿por qué demoraron tanto en tener televisión en colores en Venezuela? En aprobar la televisión en colores. Es que en efecto la televisión ya estaba lista. Habría que ver, y si alguien lo sabe, por favor coméntemelo en el chat, yo voy a estar muy pendiente, ¿por qué es que se decide prohibir en el gobierno de Pérez? Porque no he conseguido la razón, y obviamente yo no estaba vivo en el año 74, la emisión de esa TV en colores. Y por eso es que demoramos hasta el 80, pero porque ya en los Estados Unidos, yo lo recuerdo, por ejemplo, hay un especial de Elvis, el del año 68. Eso es un hito en la televisión norteamericana. El especial de, creo que es el comeback de Elvis Presley,
Y en el año 68, que es donde sale Elvis con un traje, una chaqueta de cuero y tal, unos pantalones de cuero y sale con la guitarra y unas muñequeras de cuero y tal, es muy famoso. Ya Elvis Presley estaba en colores en el año 68 en la televisión de los Estados Unidos. Y dije, ¿por qué esperamos tanto? Bueno, es curioso, pero es que ya estábamos nosotros en el 69 listos para esto. Y recuerden, 72 es la primera emisión de emisoras comerciales, es decir, de alguna televisora comercial que la hace Radio Caracas Televisión. Con Luis Herrera llega la televisión en colores, bueno, y yo tengo cuentos, anécdotas sobre esto, sí tengo, o sea, por oídas, por cuentos, ¿no? Donde mi mamá vivía, bueno, mi mamá, mi abuela, tal, la casa de ellos, que era en un sector popular de Caracas, porque nunca fuimos una familia, ni lo somos, no es que nunca fuimos, ni lo somos, una familia adinerada. Ella me contaba siempre, me decía, nosotros tuvimos el primer televisor a color del sector. Ella lo recordaba siempre con mucho orgullo, lo recuerda, porque en efecto me dice, no, en las otras casas había, pero televisión en blanco y negro. Y cuando llegó ese televisor a color, los muchachitos se agolpaban en la puerta de la ventana para ver la lucha libre, que era un deporte que también se extinguió en Venezuela, pero había lucha libre local aquí. Bueno, luchadores, de esto sabe más Daniel Lara que yo, porque yo tampoco de esos luchadores sé, pero sé que hubo varios que se convirtieron en famosos y hicieron mucha plata, incluso, como es en México, ¿no? Que todavía este es un deporte que tiene salida. Pero el caso es que ella decía, se agolpaban ahí a ver la lucha libre, a ver las películas los domingos, a ver las novelas, y a veces llegaban, pues entraban a la casa, y eso era un suceso. No, usted tiene televisión a color, era un suceso porque era muy caro un televisor a color en la época, y además era muy raro. Y bueno, de ahí en más, yo creo que la historia de la televisión venezolana, bueno, apalancada fundamentalmente en los dos grandes canales, en Radio Caracas Televisión y en Venevisión, por supuesto, como competencia, grandes historias, sobre todo por el tema de las producciones dramáticas, y bueno, y cantidad, los shows de variedades, el tema de la invitación de los artistas internacionales, o sea, Venezuela venía quien le daba la gana. Ahora que está de moda esto de que va a ver si viene la colombiana, Karol G, tal, que si Marco Antonio Solís va a ver si viene, tal, no sé. O sea, Venezuela era una parada obligatoria de los artistas, y no solo porque iban a venir a vivir de hacer un concierto, que seguramente tenía muy buena venta, sino porque los artistas venían al Canal 4 y venían al Canal 2 a hacer era el paquete completo, hacer el show de televisión, porque había shows de televisión al mediodía, creo que eran los shows más o sea, que tenían más salida, y creo que en algunos casos había show al mediodía y show en la noche, pues, que es la hora de la reunión de la familia, o sea. Y se dio en Venezuela aquello de que la familia creció en torno al aparato de televisión, que eso se daba generalmente en cualquiera de las sociedades desarrolladas o en desarrollo de la época. El televisor se convertía en el agente de socialización del núcleo principal de la sociedad, que era la familia, y es la familia. Y entonces era el agente de unificación familiar al final del día. Cuando llegaba el papá al trabajo, cuando llegaba la mamá del trabajo, bueno, la mujer no trabajaba tanto en la época, es la verdad, esa era la historia de este país, sino que la mujer era ama de casa, ya la historia ha cambiado, los muchachos del colegio y todos en torno al televisor. Y por otro lado, entonces estaba el televisor como termina siendo la televisión, termina siendo un agente que te conecta con el mundo, o sea, porque lo que tú ves allí, entonces tú te conectabas con cualquier cantidad de artistas, pues sobre Tom Jones, o sea, los cuentos que había. Venía al show de Renio Tolina, por ejemplo. Y entonces tú estabas en el primer mundo, porque imagínate tú ver en tu país a través de ese aparato a Tom Jones allí, ¿no? En vivo. Eso terminó siendo la televisión, ese gran agente además de interconexión con el mundo, y eso es socialización. Y además, pues la televisión seguramente que era el tema de conversación para que tú te pudieses relacionar con terceros al día siguiente. Bueno, viste a no sé quién en el televisión, en el Canal 2, en el Canal 4, tal. Eso era la televisión. Ahora, qué triste, y con esto que llegamos a la parte no tan amable, pues la etapa a la que ha llegado la televisión venezolana, que yo creo que el gran declive fue un declive que tiene una visión política y una visión económica. El primero, políticamente, Chávez decidió acabar con
con la televisión privada en Venezuela, porque además era una obsesión de Chávez estatizar, o mejor dicho, centralizar medios de comunicación, porque se partía de la noción de que teniendo medios de comunicación se controlaba el mensaje. Entonces allí tú tenías un sesgo político del hecho, que es que, o sea, si yo manejo el canal 2, manejo el 4, manejo el 8, manejo el 10, manejo el 33, que era Globovisión, yo voy a tener menos oportunidades de que a mí me ataquen mi gobierno, los manejo, los controlo. Eso fue una premisa de Chávez de muy, muy temprano. Pero luego apareció en el camino también un factor secundario o una derivación de las políticas de Chávez, que como Chávez acabó con este país económicamente y la televisión demanda mucho dinero en inversión, y pregúntenselo a los propietarios de RCTV. Bueno, por ahí se han hecho estudios de ver cuánto costaría poner en funcionamiento normal, por decirlo de alguna manera, RCTV otra vez, y los costos creo que no dan para poner un canal de televisión otra vez. Son cientos de millones de dólares que quizá ni siquiera están. Lo más probable es que no están. Y van a ser muy difíciles de conseguir. Si es que eso se llega a dar. Pues la televisión declinó. Declinó a un estado donde el gran representante de la televisión que quedó en pie en Venezuela, que es Venevisión, que a RCTV lo acabaron, se lo robaron. Vaya usted a ver lo que es Venevisión. Vaya usted a ver lo que es Venevisión. O sea, una colección de refritos. Bueno, vaya usted a ver lo que es Sábado Sensacional, pues, de lo que era, lo que es. Los artistas que venían, la manera como se adelantan, la manera de la escenografía, la manera de la conducción de los que hacen ese espacio. O sea, eso es triste. A mí me da dolor porque no hay televisión en Venezuela. Esa es la historia de la televisión en Venezuela, que ya no es ni en blanco y negro ni a colores. O sea, ya es cualquier. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer el corte comercial y seguimos conversando de este y otros temas a la vuelta del corte. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción del servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta en Y Así Nos Va y hay muchos comentarios. De paso vamos a abrir la línea a ver si algún interesado hace la llamada 4829750, 4829750, si está fuera del país, 58-212-482-9750. Nos puedes llamar, pero hay muchos mensajes sobre este tema de la televisión a colores en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, nos dicen por acá, yo pude ver la serie mundial del año 73, lo dice Abraham Benzit, Atléticos Mets de Nueva York en colores. Me imagino que estabas en los Estados Unidos, Abraham. Reinaldo Herrera, uno de los mitos en aquella época era que la TV a color era una gran causante de enfermedades. Yo creo que he leído algo de esto. Alejandro Álvarez dice, ¿cuál sería la racionalidad empleada para prohibir la transmisión de televisión a colores? ¿CAP quería impedir que Arturo Uslar Pietri saliera en colores? Se pregunta Alejandro Álvarez. No creo. José Luis Quintero, Neomar,
creo que no se estrenó más temprano porque no se había decidido por el sistema. Estaba el sistema americano y el sistema europeo y el sistema chino en la época. O sea que el sistema algo de esto creo que había. Pero si alguien tiene la razón precisa, me la puede explicar bien. Pero hay una razón económica que tiene que ver con la migración de tecnología. O sea, en efecto, de lo que era la tecnología base de la televisión a blanco y negro y el gran brinco tecnológico que significaba ponerle color a todo eso, ¿no? Donde había que reemplazar, por cierto, todo el parque de televisores viejos que había arrumados en Venezuela desde la década, bueno, de los 50. Yo era muy chamo en los 70, dice Jorge Orlando, pero recuerdo que económicamente no todo el mundo podría comprarse una televisión a color. Pasaba igual que con las antenas parabólicas y los teléfonos celulares ladrillos. Claro, esto de los teléfonos celulares ladrillos yo sí lo recuerdo muy bien. Qué increíble lo que es la cosa de la tecnología, ¿no? Yo sí recuerdo esto. Y claro, recuerdo más el que vino después, ¿no? El famoso Tango, le decían, que era más pequeño que un ladrillo, porque un ladrillo era realmente un ladrillo, era un teléfono que no, o sea, era imposible guardarlo, ni una cartera de dama se podía guardar eso, el otro sí, pero era un símbolo de estatus tremendo. Tenemos una llamada en línea a través del 4829750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Ricardo, desde Toronto, Canadá. Ricardo, bienvenido desde Toronto, adelante. Gracias, mira, era para compartir, bueno, mi recuerdo de la primera transmisión de color fue la pelea, creo que fue Mano Piedra Durán y Sugar Ray Leonard. Eso fue, creo que ¿Qué año sería eso? En el 81. 81. Fue entre el 80 y el 81, no estoy muy seguro. Y era una tía que compró un televisor a color y bueno, fue la primera imagen que tengo de algo a color. Sin embargo, yo tengo un tío que él vio el Mundial Argentina 78 en color y bueno, te podrás imaginar la sensación que era ver eso en esa época. Era para compartir esa experiencia. Gracias y un saludo. Gracias, Ricardo, gracias. Mano de Piedra Durán y Sugar Ray Leonard, imagínate tú. Jesús Torres dice, se llamaba Sábado Mundial, lo que pasaba RCTV en todos los años 90. Sí, claro, yo recuerdo la parabólica de Sábado Mundial, que había lucha libre, pasaban unos retos, pasaban el juego de la oca, hay unos retos, un juego que ahora no recuerdo, que era como alemán o holandés, ahora no recuerdo, que era muy bueno, y cantidad de cosas, curiosidades del mundo, tal, era muy bueno. Esa era un poco la competencia, ¿no? de Sábado Sensacional en Venevisión. Evelyn Orellana, en mi casa reunimos y compramos una TV a color, y vimos el Miss Venezuela de ese año y algunos vecinos se vinieron a la casa. O sea, esto era un acontecimiento social, tener una televisión a colores. Tenemos otra llamada en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas, Neomar, es Eduard Pérez. Eduard, bienvenido, adelante. Bueno, mira, lo que te puedo contar es que desde el año 1973 recuerdo que comenzó a hablarse de la llegada del televisor a color y la gente opinaba que el televisor a color no podía llegar porque cualquier eventualidad que tenga la gente, que si un sucio, que si se iba a ver mucho. Pero hubo un técnico que me dijo a mí en relación a los televisores que la gente podía pasar hambre, pero si se revisaban los sitios donde habían viviendas muy pobres, para no decirle rancho, siempre se veía un tremendo televisor con su tremenda antena, que nunca eso faltaba. Ahora, no sé, yo creo que el televisor a color pudo haber llegado en el año 1976. Para 1979 ya también los había en las tiendas, pero eso eran pantalla tipo barriga, pantalla como la de los televisores blanco y negro, pero con el tiempo eso fue cambiando, porque luego vinieron las pantallas planas y actualmente, bueno, están los plasmas, y bueno, y eso es así. En cambio, en los comienzos los canales no le permitían transmitir durante mucho tiempo a color, le permitían por un rato, y cuando dejaban de transmitir a color, si el receptor era color se veía rosado, pero cuando se trataba ya de receptor blanco y negro,
Entonces ahí sí no se podía captar la transmisión a color. Y los a colores fueron un poco más caros que los televisores blanco y negro. Y los televisores blanco y negro, que eran unos muebles que ocupaban mucho espacio, se fueron reduciendo hasta que por fin quedaron pequeños televisores portátiles. Es más, yo recuerdo, y disculpa que me engañe un poquito, que muy antiguamente los televisores blanco y negro muebles, bueno, los técnicos iban a las casas a revisarlo, y cuando se lo tenían que llevar para el taller necesitaban la ayuda de otro, porque solo no podían. Y cuando llegaron los televisores que se redujeron, bueno, ya era más fácil poder llevarse un televisor de una casa. Claro. Gracias, Daniel. Vamos a ver qué me dices tú a todas estas. Te digo, gracias. Niomar, porque Daniel está en YouTube. Daniel vive en YouTube, se baña en YouTube, todo en YouTube. En cambio tú estás en Google. Chao. Chao, Edward. Gracias por tu llamada y por tu historia. Me apunta, tenemos otra llamada en línea, me apuntan que el programa, esto que hacían de concursos de competencia, en efecto era alemán, era Telematch, ese era el nombre. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llaman? Buenas tardes, Daniel. Niomar. No, Daniel no, pero está Niomar, que es casi lo mismo. Hola, Niomar, ¿cómo estás? Hola. Es que tengo a Daniel pendiente. Ay, caramba. ¿Con quién tenemos el gusto? No puede ser que no sepas quién es. Betty, bienvenida, Betty. Bienvenida, Betty Soto, adelante. Disculpa, pero es que contrale Daniel, de verdad, todo el tiempo está presente. Así es. Bueno, así es. estaban hablando de la televisión, a color, toda esta cuestión. Creo recordar vagamente que la primera transmisión que se hizo a color en Venezuela fue cuando el Festival OTI del año 79, cuando Delia estuvo participando por nosotros. Y creo que llegó al segundo o tercer lugar, no recuerdo. Era una canción de El Pollo Sifontes. Okay. Por supuesto que era una novedad, todo el mundo quería tener su televisión a color. Sin embargo, habían como ciertas discrepancias con respecto a lo delicado que era lo del color y que mejor era el blanco y negro, o sea, como que no querías avanzar. Más o menos por ahí iba la cosa, ¿no? Okay. Sin embargo, como ahora tú dices, esos televisores que son plasmas, que son súper delicaditos también, ¿no? Todo es cuestión de la tecnología y vas avanzando, porque no te puedes quedar atrás, no, imposible tener un tipo picapiedra, ¿no? Claro. Decirte algo. Y bueno, era eso que quería comentar, saludar a Daniel, porque yo sé que él en algún momento escucha, lo extrañamos, porque siempre los dos hacen una buena pareja con las discusiones y cada quien con su punto de vista. No voy a hablar hoy de cosas malas, solo quería participar con respecto a lo que estaban conversando. Gracias, Betty, gracias. Un gran abrazo. Miren, por acá más anécdotas. Nos dicen, tanto poder adquisitivo tenía el venezolano que mi padre, con un sueldo de obrero, compró a finales del 81 un televisor Sony en colores y un Betamax para la casa. Y todos veíamos Radio Caracas en colores. ¡Qué maravilla! Porque estaban hablando del precio en bolívares. Porque hay gente que tiene muy buena memoria, que recordaban cuánto valía un televisor. La gente que iba, y esto yo lo recuerdo de mi abuelo, esto es verídico. La gente iba para Margarita a comprar televisores. Porque en Margarita, por supuesto, el tema del Puerto Libre, y bueno, y que Margarita era otra Margarita, era comprar televisores. Mi abuelo traía televisores de Margarita, yo recuerdo eso. Entonces dice, por Ibrahim Gómez, un televisor 13 pulgadas, costaba 1.300 bolívares de la época. En la casa se compró uno, marca Toshiba, que era color amarillo, porque esa era la otra. Los televisores eran muy pequeños. Un televisor grande en la época yo creo que no llegaba a las 30 pulgadas. Ahora hay televisores de 80. Claro, muy caros, tampoco estoy diciendo que sean muy baratos, pero los hay. En aquella época era muy complicado. Yo creo que un televisor de sala era un televisor de 27 pulgadas, quizá, de 30 pulgadas. Y era más el área no visible, es decir, la barriga, como decía Edward, todo lo que era la parafernalia del televisor que la propia pantalla. Y eso era costosísimo en la época. Mi papá se trajo su primer televisor a color desde Panamá a inicios de los 80, dice Guillermo de Armas. Mi gran amigo Werner, que está en Weston, Florida, me dice por acá, la toma de posesión de Luis Herrera Campins fue televisada en colores. Ya estaba la televisión en color, pero claro, lo que estamos diciendo es que es con Luis Herrera en el año 80
Luis Herrera toma posesión Luis Herrera gana en el 7-9, o en el 7-8 gana Luis Herrera y toma posesión en el 7-9, ya estaba la televisión en color, pero digamos, la aprobación oficial de la televisión en colores por parte del Estado venezolano es hasta el año 80, pero la toma de posesión, dice él, ya la estaban transmitiendo en colores en esa época. La televisión venezolana tenía muchos años preparada para transmitir en colores, pero los gobiernos de turno no la autorizaron, dice Preston Lee. Rodolfo Tariba dice, saludos desde Maryland, Estados Unidos, saludos. Aquiles Useche dice, mi papá compró un TV marca National. Esa no me la conocía. Saludos a Ingrid Ramírez también, que recuerda el programa Telematch, que lo sacaba esa parabólica de Sábado Mundial de RCTV. Jorge Querecuto dice, un dato, en la época del inicio de la televisión a color, la isla de Margarita era donde se compraban a buen precio, se los estaba diciendo. Jorge Orlando, esos televisores muebles parecían peinadoras, los componentes eran tubos de vidrio, hubo de colores y también así tipo muebles. Sí, era como una cosa para que usted incluso le pusiera matas encima o le pusiera decorados, era una cosa terrible. Y dígame, porque esa era la otra, yo recuerdo pequeño que mi papá tenía un televisor en la sala, se escucha esto, se va a reír, que yo creo que ese televisor no tenía control remoto, era a colores, por supuesto, ya era un televisor, yo nací en el año 88, seguramente fue uno de los primeros televisores a color, o debe ser un televisor del año 85, por ahí, algo así. Y yo no recuerdo si ese televisor no tenía control remoto, o era un control remoto sumamente limitado. Entonces había que cambiarlo, no era de perilla, ya no había perillas, sino que eran unos botones y tenía como para sintonizar como 10 canales nada más. Esa era la época. Y los canales no te los mostraba en la pantalla, sino que tú sabías qué canal estaba puesto porque, y esto era un televisor, creo que era Sony, no recuerdo la marca, pero él tenía, lo recuerdo claramente, plateado, era la chapa de este televisor. Tú le dabas a los botones que estaban en la pantalla y él tenía, al lado del botón, tenía un indicador, que no era un LED, era un bombillo que parecía un bombillo muerto, es una cosa que se veía de casualidad. Y entonces tú sabías que estaba en ese canal porque en el bombillo de la propia instalación del televisor te salía prendido el bombillo del canal. Te salía el 10, el 8, él iba de 2 en 2, creo. Eso era el televisor de la época. O sea, yo me acuerdo de ese televisor todavía. Uno sí está viejo, ¿vale? Me estoy poniendo viejo y no me doy cuenta. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en el Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Bueno, hoy tarde de memorias, hasta nuestra productora está recordando los televisores de perilla. Esos fueron un caso, los televisores de perilla. O sea, de verdad, pero yo recuerdo de verdad que me quedé con lo de la ventanita que se iluminaba. O sea, qué cosa tan patética, de verdad. Y qué cosa tan patética no tener un control remoto. Ahora uno que tiene 4 controles remotos, que ahora es Netflix, que ahora es tal, que lo que le costaba a uno para conseguir algo en esa época, que no existía el cable.
Bueno, seguro ustedes muchos conocieron, antes del cable conocieron la parabólica. Yo era uno de los afortunados que tenía parabólica en esa época. Porque estando acá, que era la casa de mi abuela, que es donde yo vivo actualmente, montaron parabólica. Y entonces yo decía, yo tengo parabólica. Y no muchos compañeritos tenían parabólica, porque eso era una cosa que no, o sea, era en algunas partes que era parabólica. Entonces tú veías, yo veía en aquella época, que por esto es que el señor Daniel se mete tanto conmigo, yo no voy a meterme con él en su ausencia, lo que voy es a desmentirlo. Yo llegué a ver el canal que todavía existe, ya ese canal creo que salieron estaba hablando con Daniel Sánchez el otro día de esto, porque todavía existe el canal, pero ya no está el canal en Atlanta, creo que lo movieron. TBS, TBS, que era la cadena de canales de televisión creo que era de Turner, de Ted Turner, el multimillonario, que creo que vendió eso, no sé. Transmitía todos los días, y ahí es donde yo me hice fanático del béisbol de las Grandes Ligas, y por eso esta gran afición, los juegos de los Bravos de Atlanta. Y estoy hablando de los Bravos de Atlanta del año 98 para arriba, 98, 99 tal. Entonces yo en el 98, que empiezo a ver esto, le empiezo a hacer seguimiento, no me gustaba el béisbol, pero empiezo a hacerle seguimiento a los Bravos de Atlanta, coño, que daba gusto verlos jugar. Tú tenías una rotación con Greg Maddux, Tom Glavine, John Smoltz, Kevin Millwood. De ahí, los cuatro han ganado 20 juegos. En cualquier momento de su vida ha ganado 20 juegos alguno de estos pitchers. Y tenías una alineación donde estaba Chipper Jones, Andrew Jones, Andrés Galarraga, que me tocó el año del cáncer de Galarraga, lo recuerdo clarito. En TBS eso hacían especiales. O sea, ese hombre lo idolatraban en Atlanta y lo que tenía jugando era un año, porque Galarraga lo contrata a Atlanta en el año 98. Se enferma en el 99, vuelve en el 2000 y vuelve en plenas condiciones. Sacó como 30 y pico, empujó más de 100 carreras y batió sobre 300. Entonces, tú veías esto, el catcher era Javi López, tú veías esto y tú decías, oye, qué equipazo, da gusto verlo jugar. O sea, era increíble. Yo me hago fanático de Atlanta en esa época, tenía TBS y logro de chamito, cuando no existía canales de comiquitas, ni Nickelodeon, nada de eso, porque no existía el cable, yo llegué a ver Cartoon Network en inglés. Y entonces yo recuerdo cuando estrenaron El Laboratorio de Dexter. Eso fue a finales de los 90. Debe ser del año 97, por ahí. Yo recuerdo cuando estrenaron Las Chicas Superpoderosas. Imagínense ustedes, estoy hablando de cosas de la infancia. Esa fue mi infancia, no Las Chicas Superpoderosas. Yo veía después de eso, bueno, en Televen Los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Y Dragon Ball. Eso es mi fanatismo total. Pokémon, claro, que ya ahí dice, porque yo era fanático de Pokémon también. O sea, pero yo conocí a través de Cartoon Network, que nadie lo conocía. Yo decía, no, un canal que se llama Cartoon Network, nadie lo tenía. Ahí es donde yo digo, yo tuve privilegio y no me di cuenta. Claro, las comiquitas eran en inglés, yo no entendía nada. Yo lo que hacía era que veía, yo entendía por lo que actuaban, pues me daba risa los muñequitos, pero yo no. Pero eso, estaba Cartoon Network, estaba el canal TBS, estaba el canal de los Cachorros de Chicago. Entonces, cuando no veía los juegos de Atlanta, veía los de los Cachorros, que era WGN. Creo que ese canal todavía existe, WGN, en los Estados Unidos. Entonces, yo vi mucho béisbol, de ese béisbol que se podía ver todos los días, porque yo no tenía que esperar, y estaba ESPN en ese, pero ESPN de los Estados Unidos. Entonces, podía ver esos juegos de béisbol. Y bueno, claro, ya después vino el cable, y sí fue una cosa tremenda, porque el cable, yo en esa parabólica veía como 10 canales de afuera. Se veía incluso el alemán, Deutsche Welle, el DW, pero eran 10 canales. Cuando llega el cable le dice a uno, yo recuerdo, no, vas a ver 60 canales, 50 canales. Y después no eran 50, sino eran 100. Y ahora, bueno, ahora el cielo es el límite. Ahora literalmente usted puede ver 900 canales. Por internet los ve. Usted consigue y los ve. Y ya la cosa es otra dinámica, ¿no? Ya la televisión se mueve por fibra de internet. Ya la televisión no es televisión convencional, es por internet. Entonces, y está YouTube, por supuesto. Estamos aquí nosotros. Qué grandes avances, ¿no? Qué historia. Pero bueno, la historia tiene su final y nosotros tenemos que dejarlo hasta esta altura por el día de hoy. Le agradecemos muchísimo por habernos prestado su sintonía y les pedimos que por favor, no mañana, porque mañana la emisora, el equipo de producción tiene una asignación mañana, tiene una jornada especial, entonces no vamos a salir al aire mañana para que ya la gente no se preocupe. Mañana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mañana tenemos reposición, pero el viernes volvemos. Quien no vuelve es el otro, y Daniel vuelve también. Daniel vuelve la semana que viene. No, la de arriba, la que viene no, la de arriba. Pero también vuelve. El que no vuelve, ya ustedes saben quién es.
Nos vemos entonces el viernes en vivo. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCN 750